2 días después de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Pues hasta aquí, y le pido a Ángel. Gracias, Ruth. Pues buenos días. Hoy tenía que estar aquí Javier, pero me imagino que sabréis que ha fallecido el tío de Flor y tuvieron que marchar el viernes corriendo para Galicia, y entonces me dijo que si podía yo estar hoy aquí con vosotros. Como os habréis dado cuenta, el texto que me ha dado Javier es un texto muy largo. De hecho, son 31 versículos. Y los traductores de la Biblia han dividido estos 31 versículos en 5 partes para ayudarnos a entenderlo mejor, ya os habréis dado cuenta. El problema es que cuando tienes un texto tan largo como este no sabes muy bien qué hacer, porque hay 2 opciones. Una de ellas puede ser coger una de esas 5 partes que tiene el texto, por ejemplo, la institución de la Santa Cena, y hablaros de ese texto,
y dejar lo demás para otros días. Pero también hay otra forma de hacerlo y es tocarlo todo, aunque sea de forma, como dicen los pescadores, un poco somera, es decir, sin profundizar mucho, pero intentar tratarlo todo. El apóstol Pablo, en una de sus cartas a su amigo y discípulo Timoteo, escribió: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, etc. Pues todo es palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió esto, estaba pensando evidentemente en el Antiguo Testamento. Ahora que tenemos el canon cerrado, pues tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son palabra de Dios para nosotros. Entonces intentaré tocarlo todo. Además, el apóstol Pablo también escribió en su carta a los romanos que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra instrucción. Pues como toda la palabra de Dios se escribió, entre otras razones, para instruirnos, vamos a intentar hablar de este pasaje de los 31 versículos, sin pasarme con el tiempo, pero intentar tratarlo todo, porque creo que en todos y cada uno de esos versículos que ha leído Ruth hay enseñanzas importantes para nuestras vidas. Lo primero que encontramos al leer este pasaje, estos 31 versículos, el capítulo 14, según San Marcos, son los planes de los dirigentes religiosos de Israel para acabar con el Señor. Qué ironía, ¿no? El juez del universo, el rey Mesías, el glorioso Hijo del Hombre, iba a ser detenido, arrestado, juzgado y condenado. Por lo que cuenta el texto, tanto sacerdotes como escribas estaban de acuerdo en detener, en juzgar y en asesinar al Señor Jesucristo. En Jerusalén por aquellos días debía haber mucha gente. Según un comentarista al que yo he consultado, calcula que podía haber entre 2,5 millones y 3 millones de personas. Para muchas de esas personas el Señor era un gran profeta, un gran maestro. Y los religiosos de Israel no querían enemistarse con nadie, no querían crear ningún problema. No querían ofender al pueblo, qué curioso. Pero no les importaba ni lo más mínimo ofender a Dios con lo que iban a hacer, que era el peor de los disparates. Muchas veces, muchísimas, por lo menos yo, las personas nos obcecamos y no nos damos cuenta de los errores que cometemos por nuestra propia obcecación. Aquellos sacerdotes y escribas iban a cometer la mayor de las felonías que se podía cometer y estaban pensando en no ofender al pueblo y estaban pensando en las festividades religiosas. Dice el texto que iban a detenerle con engaño, es decir, con mentiras y con falsedades. Con los religiosos que ellos eran, ¿verdad? Menos religiosidad y más integridad. Menos legalismo y más honestidad. La ceguera de aquella gente era superlativa. Les había llevado a los religiosos de Israel, a los sacerdotes y escribas, a cometer el acto más miserable, ruin y deleznable que se podía cometer. Lo dice claramente el texto: prenderle con engaño y matarle. El juicio que luego le hicieron, simple y llanamente una farsa, porque la decisión ya estaba tomada. Sacerdotes y escribas. Escribas y sacerdotes, los responsables de la espiritualidad del pueblo de Dios. No tenían ni idea de lo que iban a hacer, aquellos que debían conocer perfectamente la ley de Dios. Y menos aún conocían el corazón de Dios y no sabían ni lo que estaban maquinando. Está claro, en mi opinión, que ni los sacerdotes ni los escribas de Israel sabían que la ira del hombre puede dar gloria a Dios.
que la ira del hombre alaba a Dios. Salmo 76, versículo 10, no lo busquéis. Ciertamente la ira del hombre te alabará, dice el salmista. El mayor crimen de la historia, el disparate más gordo que se podía hacer, produjo la mayor gloria de Dios, porque el plan de redención que Dios había diseñado se cumplió al pie de la letra, y las criaturas se reconciliaron con su Señor. Hay algo maravilloso, en mi opinión, en esto que hemos leído, y es que hay textos en la Biblia que nos enseñan que la gracia de Dios y el pecado del hombre pueden caminar juntos hacia la misma conclusión, demostrar que Dios es soberano y que no sucede absolutamente nada sin que Él lo sepa y sin que Él lo disponga. Hace algunos días estuve viendo una serie de televisión que me gusta bastante. El protagonista de la serie entró en una tienda que vendían piedras preciosas. Quería comprar un diamante para regalarle a su novia como anillo de compromiso. Me llamó la atención que cuando el protagonista de la serie le dice al vendedor de aquella tienda que quiere comprar un diamante, lo primero que hizo el que estaba en la tienda trabajando fue sacar un paño de terciopelo negro y ponerlo allí encima de la mesa y después empezar a mostrarle piedras preciosas. Claro, sobre el terciopelo negro los diamantes brillaban y de qué manera. Y se podía apreciar aún mejor su belleza y su esplendor. De la misma manera, el Espíritu Santo y Marcos, el evangelista, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos ponen ahora aquí delante de nuestros ojos algo bellísimo después de lo que hemos tenido antes, que verdaderamente era bastante triste y bastante feo. Dice el texto que Simón el leproso invitó al Señor a su casa y preparó en su honor un homenaje, una fiestecilla. No sabemos por qué. Posiblemente fue porque el Señor le sanó y entonces en agradecimiento pues preparó aquella fiesta. Esto es una conjetura a la que he llegado yo, La Biblia de esto no dice nada, absolutamente nada. ¿Y qué cosa más bonita? En aquella escena aparece una mujer que nos dejó una lección importantísima. El evangelista Marcos dice que entró una mujer. Y qué curioso que Marcos, siendo el evangelista que más detalle nos da de todas las cosas, aquí no nos dice absolutamente nada sobre la identidad de aquella mujer. Algunos prestigiosos comentaristas, basándose en el texto paralelo de Juan, afirman que aquella mujer era María de Betania. Un personaje muy, muy interesante del Nuevo Testamento. Curiosamente, solo aparece 3 veces en el Evangelio, en los Evangelios, pero nos dejó una lección magistral que tenemos que tener en cuenta los creyentes siempre. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 39, no lo busquéis, por favor. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María. Atentos a lo que dice el texto. La cual, sentándose a los pies del Señor Jesús, oía su palabra. Se sentaba a los pies del Señor para oír, hablar y enseñar al Señor. Juan capítulo 11, versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ya sabéis quién es esa mujer, ¿verdad? La hermana de Lázaro. Estos 2 textos nos enseñan, nos hablan claramente de María de Betania. El tercer texto es el que ha leído Ruth.
en Marcos 14. En la cita paralela de Juan se dice claramente que aquella mujer era María de Betania. Qué bonito. En el primer texto María aparece a los pies del Señor para escuchar y aprender. En la segunda escena aparece a los pies del Señor para llorar y ser consolada por el Señor. En la tercera escena aparece a los pies del Señor para mostrarle su respeto, su devoción y su amor. 3 veces aparece el nombre de María de Betania en el Nuevo Testamento. En las 3 ocasiones aparece cerca de los pies del Señor. Una muestra clara de la cercanía, del amor y de la devoción de María hacia el Señor Jesucristo. La actitud de María de Betania me parece una lección para la Iglesia de Jesucristo. Una lección que todo creyente debería aprender e imitar de la actitud de María. ¿Por qué? A ver si puedo decir esto sin emocionarme, hombre. Porque no hay mejor lugar en este mundo para un cristiano que estar cerca de los pies del Señor. Por mucho que busquéis, no lo vais a encontrar. El mejor lugar para un creyente es estar cerca de los pies del Señor. Además, para estar cerca de los pies del Señor hay que doblar un poquitín la columna, que nunca viene mal. En algunos casos, para estar cerca de los pies del Señor hay que poner alguna de las 2 rodillas en tierra, si no las 2. Y en algunos casos también hay que doblar un poquito la cerviz, que nunca viene mal. Un poquito de humildad siempre viene bien. Un poquito de humildad y de humillarnos delante del Señor nunca estará de más. Acordaros de esto. Sigo avanzando con estos 31 versículos. Las alegrías suelen durar poco. En algunos casos duran muy poco. Y después de algo bonito como lo que sucedió en la casa de Simón el leproso, pues a continuación tenemos aquí algo bastante feo y, en mi opinión, muy triste. El felón más grande que ha existido en la historia de la humanidad, Judas Iscariote, planificando cómo iba a traicionar al Señor. María de Betania sentía verdadero amor por el Señor. Judas Iscariote seguramente ni el más mínimo. Ni el más mínimo. María amaba de verdad al Señor. Judas se acercó allí por lo que se acercó, pero seguramente que no sentía por el Señor ni el más mínimo respeto. Y qué curioso que han pasado 2000 años y las cosas siguen igual. Hay mucha gente que ama de verdad al Señor y hay otros muchos que sienten por Él nada, indiferencia. En el mejor de los casos puedes encontrar a alguien que sienta algo de interés por el Jesucristo histórico, por la figura del Jesucristo histórico. Hombre, fue un gran profeta, fue un gran maestro, fue un hombre notable, fue un revolucionario, el primer comunista de la historia y no sé cuántas tonterías más. He conocido a muchísima gente y conozco a muchísima gente y he visto muchas cosas y me he entretenido en esta vida en observar cómo viven los creyentes y cómo viven los incrédulos. Y hay unas diferencias muy grandes. Los creyentes andan por este mundo de la mano del Señor. Nunca están solos. El Señor le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo. Y eso vale para todos los creyentes. Vayamos a donde vayamos, el Señor siempre está cerca. Su rostro está siempre cerca de nosotros. Y no solemos hacer nada sin consultar con Él. Los incrédulos siempre están solos.
y vagan por este mundo sin rumbo y en muchos casos sin ningún tipo de esperanza. Os hablo de un amigo mío, un amigo de hace cerca de 50 años. Éramos compañeros de trabajo cuando yo trabajaba en artes gráficas. Nunca entendió que yo me convirtiera al Señor y nunca entendió que dejara de frecuentar las amistades que él y yo frecuentábamos. Este amigo mío tenía una buena posición social. Tenía su propia empresa de artes gráficas, tenía su chalecito y tenía su cochecito. Y nunca le faltaba dinerito para tomarse un cafelito. Pues lo ha perdido absolutamente todo. Todo. Y también ha perdido la salud porque está con unos problemas psiquiátricos tremendos. Pasa las tardes sentado en un banco en un parque de San Fernando de Henares, mirando el móvil porque no tiene otra cosa mejor que hacer. Y hay que ver cómo está, que cada vez que le veo se me parte algo de dentro. Otros amigos míos han muerto. Un buen amigo mío, cuñado de este que os estoy contando, murió con 29 años en un accidente de tráfico. Otro buen amigo mío murió con 32 o 33 de un infarto por todo lo que se bebía y se fumaba. Otro buen amigo mío está con un cáncer maligno de próstata. Y de las mujeres de mis amigos no cuento nada porque sería como la serie aquella de Mujeres Desesperadas, algo parecido a eso. ¿Sabéis lo que me pasa? Que cuando pienso en ellos me doy cuenta de dónde me sacó el Señor. ¿De dónde me sacó el Señor? Y pienso en esa canción que cantamos algunas veces, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? Vagaría sin rumbo y sin dirección si no fuera por tu gracia y por tu amor. Los que se pierden, los que no conocen al Señor, como se perdió el Iscariote, que anduvo con el Señor un montón de tiempo y tenía que tener algún problema en la vista, porque no ser capaz de darse cuenta de quién era el Señor. Tiene tanto tiempo con Él y no vio quién era Jesús, no vio su gloria, no vio su sabiduría, no vio su santidad, su integridad. Qué hombre más torpe, de verdad, ¿eh? Cuando se tiene la verdad delante, cuando se tiene la gloria de Dios al alcance de la mano, hay que agarrarlo y no soltarlo bajo ningún concepto. Después de las triquiñuelas deleznables de Judas Iscariote, el evangelista Marcos, al igual que Mateo, Lucas, Juan y el apóstol Pablo, nos dejaron por escrito algo maravilloso que practicamos una vez al mes: la institución de la Santa Cena. El Señor Jesucristo dejó dos ordenanzas que deben ser observadas por la Iglesia de todos los tiempos, hasta que vuelva el Señor, hasta su segunda venida. La primera ordenanza, la del bautismo en agua, que cumplimos con ella el domingo pasado en el río Sorbe, bautizando a Milagros y a Julián. La segunda es la Santa Cena. Una ordenanza, sabéis todos que es un rito externo, dispuesto por el Señor, que debe ser administrado por la Iglesia como una señal visible enseñada por el Evangelio de Salvación. El bautismo en agua es un testimonio público de la identificación de los creyentes con Jesucristo. Y cuando los metemos en el agua, esa persona se identifica con la muerte del Señor, y cuando le sacamos, esa persona se identifica con su resurrección. La segunda ordenanza, que es de lo que estamos hablando, es que el Señor instituyó la Santa Cena. Después de cenar la Pascua, tomaron la Santa Cena, la última vez que tomaban la Pascua y la primera vez que tomaban la Cena del Señor, que en el Nuevo Testamento podemos encontrar diferentes expresiones para referirse a la Cena del Señor.
la comunión, como dicen algunos, el partimiento del pan, como dicen las asambleas de hermanos, donde yo he servido 10 años, que se practica todas las semanas, por cierto, la Santa Cena, y algunos hermanos siguen designándola como la Eucaristía o acción de gracias, que tampoco pasa nada. Quizá la expresión más correcta, desde mi punto de vista, sea la Cena del Señor, porque tenemos que tener siempre presentes que el Señor es el anfitrión, por eso es la Cena del Señor, y nosotros simplemente somos sus invitados. Creo que actualmente los discípulos de Cristo conocemos todos perfectamente la importancia de la Cena del Señor. Después de 2000 años celebrándolo, creo que sabemos lo que es la Santa Cena y lo que no es la Santa Cena. Creo yo. Nuestro trabajo nos ha costado, Nos ha costado verdadero trabajo hasta llegar a donde hemos llegado. Los concilios de la Iglesia primitiva discutieron largo y tendido sobre esto. Actualmente, sin ir más lejos, la Iglesia de Roma pues imparte unas enseñanzas con las que nosotros no estamos de acuerdo ni tenemos nada que ver, ¿vale? Creo que tenemos bien claro lo que es la Santa Cena. Los mismos reformadores, en alguna que otra ocasión, que algunos eran grandísimos teólogos, no se pusieron de acuerdo en algunas cosas, aunque en lo fundamental estamos todos de acuerdo. Y sabemos de la importancia de celebrarlo y de la importancia de celebrarlo dignamente. Y tenemos advertencias claras de que no tenemos que hacerlo de manera indigna. ¿Vale? Es una bendición poder participar de la Cena del Señor. Cada vez que la Iglesia lo celebra, estamos haciendo dos cosas: recordando el sacrificio del Señor por nosotros y también proclamando y pregonando que el Señor va a volver. Cuando el Señor vuelva dejaremos de tomar la Santa Cena. Algunos de los reformadores, como Lutero en Alemania, Zwinglio, Ulrico Zwinglio en Suiza y Calvino en Francia, entre otros, libraron encarnizados combates dialécticos sobre la Santa Cena. Pero en lo fundamental, repito, estaban perfectamente de acuerdo, ¿vale? Y tenemos que tener claro que la Santa Cena tiene raíces. Los judíos celebraban la Pascua, que era la liberación física de la esclavitud de Egipto, mediante el sacrificio del Cordero Pascual. Nosotros celebramos la liberación de la muerte y del pecado, mediante el sacrificio del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿vale? Es un memorial. Y creo que eso lo tenemos todos claro. El Señor dispuso que esto fuera celebrado por los cristianos de todas las edades. Y hasta que venga el Señor seguiremos celebrándolo. Nada de lo ocurrido en el tiempo que el Señor estuvo aquí fue algo fortuito. Todo estaba perfectamente diseñado por el Señor de los cielos. Entre otros, la institución de la Santa Cena. El nacimiento del Señor, su vida terrenal, su muerte y su gloriosa resurrección y su segunda venida, fue todo planeado por el Dios de los cielos. Dios se entregó a su Hijo por nosotros. El Señor se entregó a sí mismo para rescatarnos y para salvarnos, aunque la gente de la fechoría de la entrega fue Judas Iscariote. La última parte de este sermón tengo que centrarla en hablar de algo que sinceramente no me gusta mucho hablar, de lo que hizo el apóstol Pedro. Además, siempre tengo la sensación que somos un poco duros con Pedro y tenemos en cuenta aquella equivocación y no tenemos en cuenta otras muchas cosas que hizo muy bien. Y además que era un hombre con una sensibilidad espiritual fuera de lo común. Él fue el que se dio cuenta quién era el Señor cuando aquello de la pesca milagrosa. Se dio cuenta que no era una persona vulgar y corriente. Él fue el que se puso de rodillas y dijo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. ¿Quién fue el que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? El apóstol Pedro. Por eso alguna vez me da pena que nos acordamos mucho de que cometió el error de negar al Señor, que fue muy feo, muy gordo,
pero nos olvidamos de otras cosas. Pedro parecía estar muy seguro cuando el Señor le advirtió. Les advirtió a todos. Y Pedro pues dijo, yo no te voy a negar. Puede negarte todo, pero yo no, aunque me cueste la vida. Con razón dice la Biblia que el que crea estar firme mire que no caiga. Yo me convertí al Señor con un pastor evangelista que había en Madrid por aquel tiempo, muy, muy famoso, famosísimo. Un hombre con una elocuencia y un conocimiento bíblico fuera de lo habitual. Ese hermano llevó a los pies de Cristo a algunos ateos como yo, a más de uno. Tenía un ministerio evangelístico muy poderoso. Todavía hay cintas por ahí de sermones que él predicaba en eventos evangelísticos. Unos años después de mi conversión, aquel hermano cayó en pecado. Y cayó en un pecado muy feo. Me imagino que aquel día en el infierno tuvieron que hacer fiesta, porque aquello hizo tambalearse a más de uno, y a más de dos. Fue algo horroroso. Pero es que no es el único al que le han pasado cosas de ese tipo. En los años que yo llevo en la fe han caído unos cuantos. Y siempre surge la misma pregunta. ¿Cómo es posible que alguien tan sólido, tan sabio, tan poderoso en el Señor haya caído? Siempre la gente se hace la misma pregunta. Normalmente, el diablo engaña más fácilmente a los que son tan inteligentes que a los que no somos tan inteligentes. Además se esmera porque sabe que si tira abajo a uno de esos, va a tirar abajo a unos cuantos. Pero es que además los que son tan inteligentes suelen ser muy confiados, confían en sus capacidades y en sus propias fuerzas y en su inteligencia. Los que no somos tan inteligentes somos más prudentes y normalmente no damos un paso sin estar seguros y sin ponerlo delante del Señor. Si alguno como el apóstol Pedro fue capaz de equivocarse y de cometer semejante torpeza, ¿qué no podré hacer yo o vosotros? Entonces hay un refrán español que dice, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas en remojo por lo que pueda pasar. Cuando alguien se equivoca, pues aprender de sus equivocaciones. El Señor avisó a Pedro y Pedro no escuchó el aviso. El Señor le advirtió y el bueno de Pedro, confiando en sus fuerzas, yo no te fallaré. El enemigo engaña con facilidad a los que creen que pueden resistir las embestidas del enemigo. El Señor avisó a Pedro y le avisó 2 veces. La primera vez a todos los discípulos y la segunda iba directamente al apóstol Pedro. Y con todo y con eso cayó. ¿Y qué pasa con nosotros? Pues mirar, el Espíritu Santo siempre, absolutamente siempre nos avisa antes de que hagamos algo que Él no quiere que hagamos. Y nos avisa de multitud de formas y maneras. Lo que sucede es que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a reconocer y a identificar esos avisos, que algunas veces son muy claros. Cuanto más cerca estés del Señor y cuanto más cerca estés de su palabra, más fácilmente te será identificar la voz de Dios. Si estás a lo tuyo, confiado en tus fuerzas y creyéndote que puedes con todo, pues te puede pasar lo que le pasó a Pedro.
si a pesar de los avisos del Espíritu Santo caes, solo te queda apelar a la gracia y a la misericordia de Dios. El Señor le dijo a los discípulos: os espero en Galilea. Si caes y apelas a la misericordia y a la gracia del Señor, estate tranquilo, porque el Señor mañana te estará esperando igual que esperaba a sus discípulos. Y con esto voy a ir terminando. Marcos capítulo 14, versículos del 1 al 31. 5 unidades de pensamiento. El complot para prender a Jesús. Jesús ungido en Betania. Judas ofrece entregar a Jesús. Institución de la Cena del Señor. Y Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando estaba preparando esto, me vino una cosa a la mente. Estos 31 versículos parecen una montaña rusa, ¿os habéis dado cuenta? Empieza el complot para prender a Jesús, abajo. Jesús es ungido en Betania, arriba. Judas ofrece entregar a Jesús, otra vez abajo. La institución de la Santa Cena, arriba, y Jesús predice la negación de Pedro. Una auténtica montaña rusa. Y por desgracia hay 2 cosas extraordinariamente bonitas y 3 cosas verdaderamente muy feas. Así es la vida en este mundo. Hay de todo. Tenemos que lidiar cada día con cosas buenas y cosas malas. Y por desgracia son más las cosas que aparecen muchas veces feas que bonitas. Así es la vida en este mundo. No podemos decir que nos pille de sorpresa, porque el Señor nos dijo, ¿qué nos dijo el Señor? En el mundo tendréis aflicción. Y esas son las aflicciones del mundo. ¿Pero qué dijo el Señor después? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pues con esas palabras del Señor nos quedamos. Las guardamos en nuestro corazón todos los días de nuestras vidas. Y esas palabras han de servirnos para que vivamos con paz en el corazón y sobre todo con la cabeza alta, porque somos hijos del Rey. Amén. Que el Señor os bendiga.